Muy buenas, queridos amigos, amigas, amigues, Canal Málaga Televisión. Nuestro espacio semanal de diversidad. La diversidad, en muchas de sus facetas, requiere conocimiento. El conocimiento es el valor añadido que todo lo ocupa y lo que todo lo justifica, lo explica y nos hace ser más libres y más respetados. Si yo pienso en conocimiento, directamente pienso en pensamiento y en filosofía. Por eso tenemos de nuevo invitado aquí en nuestro programa de diversidad a Simón Cano, filósofo y antropólogo. Bienvenido, Simón. Muchas gracias, como siempre, un placer. Simón, sé que vas a hacer ahora nuevas cosas en la provincia de Málaga, tanto en el Ateneo como en Torremolinos, en torno a debates relacionados con el conocimiento, como yo introducía tu presentación, y que relacionan directamente la filosofía con la diversidad. Así, bote pronto, si pensamos en filosofía y diversidad, ¿qué te sugiere esa espontaneidad? Bueno, lo primero que me sugiere es que, como hablamos de conocimiento en muchas ocasiones, y sobre todo ahora que estamos haciendo una introspección dentro del colectivo, en muchas ocasiones las conclusiones nos parecen más atractivas que las premisas. Entonces, tenemos esta tendencia siempre a comprar el dato, a comprar la información que no ha pasado por el filtro de nuestra reflexión, ¿no? o el de cada uno de nosotros. Entonces, al final da la sensación de que aceptamos aparatos críticos y conceptuales que proceden de determinadas teorías, pero no nos detenemos en analizar ni de dónde vienen, de si argumentalmente han sido bien construidas. Entonces, yo creo que para fundamentar y principiar nuestro conocimiento del mundo y también ser conscientes de cómo han sido elaboradas las teorías que nos han patologizado como colectivo, tenemos que ser capaces de analizar esas premisas que nos han llevado hasta donde estamos, comprenderlas y poder usarlas para defendernos de quienes nos atacan, porque es cierto que hay como una lucha dialéctica constante entre lo que es la teoría feminista, recibe sus críticas, pero sin embargo en muchas ocasiones pues, nos faltan herramientas y en muchas ocasiones se nos olvida que hay una parte del colectivo que no ha podido tener acceso a una educación o al conocimiento que en muchas ocasiones damos por sentadas realmente, ¿no? Porque yo hace poco, por ejemplo, me reunía con personas del colectivo y lo hacían notar, que realmente no todos hemos tenido acceso a una educación universitaria, por ejemplo, o incluso bachillerato, eso, algunas personas han tenido que dejarlo en algún momento de sus vidas por acoso o por problemas personales que al final les han llevado a tener que tomar otra tangente a lo largo de su vida. Entonces, yo creo que el conocimiento y la diversidad se tienen que tener mutuamente en cuenta a la hora de generar una autoconciencia de los privilegios que algunos hemos tenido frente a otros y que una manera de solucionarlo es acercarlo precisamente a través de estas charlas, a través de estas conferencias o tertulias. Hace referencias, no lo has nombrado, pero hace referencia al elitismo intelectual y emocional en cualquiera de sus versiones. A veces, sin darnos cuenta, los que somos duchos a la hora de adquirir conocimiento, porque se nos da muy bien estudiar y tener un relato académico extenso, nos alejamos muchísimo realmente del principio que debe tener toda adquisición de conocimiento, que es expandirlo. ¿Cómo hacemos de fácil, ya que tú has tocado ese punto, que la filosofía, también de la diversidad, sea cercana, no solamente para la gente del colectivo, no solamente para las personas que conformamos el colectivo, sino para cualquier persona que tenga que entender desde el conocimiento conceptos que pueden parecer muy abstractos, muy lejos, muy alejados de nuestra conversación diaria, pero que a fin de cuentas, si hablamos de totalitarismo, o si hablamos de, no sé, de elitismo, o si hablamos de Sócrates, de Platón o de Ptolomeo, pues son conciencias diarias que están en nuestro vivir cotidiano. Sí, fíjate, aquí has dicho muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, para empezar con lo primero, realmente yo pienso que, decía Montaigne, por ejemplo, que realmente cuanta más filosofía haces, más te alejas del mundo que estás intentando analizar, ¿no? Es decir, hay que mantener siempre un pie sobre la tierra, que ese suelo al que describimos no sea siempre el ontológico, porque si nos dejamos, nos abandonamos de la interacción con las personas, entonces ya realmente la filosofía se aleja tanto de las personas
como de la propia persona que la ejerce o que la practica. Siempre entendiendo que la filosofía es un ejercicio de estudio, porque realmente la filosofía es ya no solamente un amor por la sabiduría, sino que es una amistad, una fraternidad con esta, ¿no? Después, el tema del elitismo académico, yo creo que Derrida tenía un texto muy interesante al respecto en el que hablaba sobre el lenguaje. Le preguntaban sobre cómo escribir un artículo para un público que no es especializado en el tema, pero que sin embargo tiene algunas nociones, porque de filosofía siempre resuenan algunos autores, y la clave es el lenguaje. La clave es el lenguaje y cómo el filósofo tiene que ser capaz ya no solamente de pensar y de ser capaz de ordenar la realidad conceptualmente, sino que también tiene que ser capaz de comunicarla. Desgraciadamente, por ejemplo, en mi caso, en el grado de filosofía no hay realmente una asignatura de comunicación o de divulgación, cuando realmente puede llegar a ser muy complicado el bajar a ese suelo que nos referíamos antes, todo este aparato de conceptos y de teorías que al fin y al cabo, como tú has mencionado, fundamentan nuestra interacción con la realidad, nuestra comprensión, ya no solamente con nuestras ideas, sino con los conceptos que se manejan cotidianamente, es decir, por ejemplo, la fenomenología del otro nos permite entenderlo en la medida en que, en un choque directo con esa experiencia, el otro es percibido como algo extraño. Entonces, en esa interacción con el otro que es extraño, uno tiene que ser capaz de elaborar una reflexión que ponga en juicio lo que uno piensa, es decir, hay que abandonar esa especie de autoindulgencia que tenemos con nuestras propias ideas, ser capaces de ampliar nuestro espectro comunicativo y sapiencial y entender al otro como una serie de conceptos que en muchas ocasiones no se dejan atrapar por los nuestros, sino que representan una ventana completamente nueva y ser capaces de atrapar eso en su auténtica genuidad resulta muy complejo. Entonces yo creo que la filosofía trabaja precisamente en abandonar las trampas del lenguaje y, para poder acercarla a las personas, manejarlo de una manera mucho más particular y adaptada a cada persona. Muy interesante la ventana que has abierto con lo de la universidad. No basta con conocer la teoría filosófica, hay que comunicarla bien. Esta es otra parte de mi teoría. Yo, como doctor en periodismo, digo e insisto que cuanto más avanza el siglo XXI, la comunicación, la necesidad de comunicar y la teoría de la comunicación está en cualquiera de las disciplinas que movemos, en cualquiera, desde la matemática, la filosofía, el urbanismo, etcétera. Es decir, está en todo sitio, por lo tanto es muy necesario, y deberías hacer la tuya, la propuesta, en la propia facultad a la que perteneces o en los departamentos en los que trabajes, para que haya comunicación como disciplina academicista también en los estudios de filosofía. Tu prisma, tu ojo, ¿cómo enfoca la realidad actual del colectivo, o tanto desde como por el colectivo? Pues yo pienso que la perspectiva filosófica que intento de alguna manera elaborar de una manera continua es exponerse siempre a todo de una manera crítica. Yo creo que lo que decíamos antes sobre el ojo acrítico realmente es, no voy a decir peligroso, pero sí que voy a decir que una mirada ingenua en todos los sentidos. Hablo de no ser capaz de concebir una realidad como lo que es, o el tomarla como algo dado, que es una cosa que criticaba mucho Ortega. Todo viene de algo. Entonces, en ocasiones es verdad, como decía el propio Ortega, que los tiempos nos impiden esa reflexión, y el sopesar detenidamente de dónde viene cada cosa pues requiere unos tiempos que a veces no son exigidos por otro tipo de circunstancias atencionales. Por un lado, yo creo que es complicado, es decir, que en mis circunstancias no se pueden extrapolar a las de los demás, que yo no puedo hacer apología de mi tiempo porque cada uno tiene su coyuntura vital, pero sí es cierto que antes de hacer, tanto dentro del colectivo como fuera, porque yo entiendo que fuera del colectivo muchas de las nociones que se tratan dentro de él pues son recibidas con cierto rechazo, y hasta cierto punto puedo comprender que conocer otras realidades en primera instancia es complicado, y el rechazo conceptual, por ejemplo, hablamos de las teorías feministas, de los conceptos queers, por ejemplo, el uso de los pronombres es una cosa sobre lo que se hace mucha sorna, se generan muchos debates en torno a esto representa algo, esto no representa nada. Conceptualmente sabemos que los términos que utilizamos no existe una lingüística realista, es decir, los conceptos que usamos refieren a algo por convención, pero para algunas personas
esto representa una manera de construirnos identitariamente. Entonces, es muy fácil desechar algo que a ti no te interesa y que tú no tienes que utilizar, en vez de pensar en las personas que sí que lo utilizan y que a lo mejor lo necesitan. Entonces, yo creo que convivir entre el colectivo y fuera del colectivo y ser crítico, y por otro lado también el saber que ambos, no voy a calificarlos como bandos, porque después la realidad de las redes sociales es muy perniciosa y ayuda mucho a sesgar. Exactamente. Entonces nos dibujan una realidad en la que los debates en torno a los pronombres, las teorías, pues son algo muy ávido, cuando realmente en el día a día nadie te exige que tú te refieras a esa persona con tales pronombres, ¿no? Pero hay que entenderlo, que es una manera de construirse. Entonces yo creo que la comprensión mutua, que es esta asignatura pendiente que tenemos todos, tiene que ver mucho con eso, con dejar de percibir a los demás como centros de atención, que lo que quieren es destacar por encima de las otras alteridades, sino como personas con sus circunstancias que se han ido construyendo con el paso del tiempo y cuyas herramientas conceptuales para hacerlo a lo mejor no coinciden con las tuyas, pero eso no significa que no sean legítimas. Utilizas conceptos absolutamente sorprendentes y que básicamente nos llevan a una conclusión, que se llama respeto. Y permíteme que mire a la cámara, no te mire a ti. Yo creo que con una sola persona que necesitase que se le denominase de una forma concreta, sería suficiente como para que el resto de los 5.000 millones del planeta decidieran, si queremos decir, definir a esa persona con un pronombre sin él, o con ella, o con ella, o con ella, o con elli, sería suficiente para que todos y todas y todes lo definiésemos de esa manera. Ahí creo yo que estaría el éxito de la humanidad, en el respeto y en esa comprensión mutua, como titular de lo que tú decías. ¿Tú crees que seremos capaces? ¿Qué te ha dicho la filosofía hasta ahora? A mí realmente me ha mostrado que el individuo, en su complejidad, tanto en su complejidad, que lo hace impredecible, como en la incertidumbre que en los tiempos del capitalismo tardío nos han exigido sentir, es decir, sentimos una incertidumbre constante, ¿no? El individuo posmoderno necesita construirse identitariamente como un proyecto reflexivo, pero muchos sociólogos apuntan a que realmente percibimos a los demás o el entorno que nos rodea siempre como algo amenazante, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, estoy estudiando sobre las dinámicas sociales de la violencia anti-LGTBIQ+, y que se ejerce contra las personas queer. Y realmente es sorprendente porque es cierto que muchas veces pues, vemos un ejemplo de violencia de este tipo y, física. Y claro, esto enmascara mucho, ya no solamente el sujeto, porque es cierto que normalmente cuando uno piensa en violencia homófoba pues piensa en un hombre blanco, cuando realmente ha habido mucha violencia contra personas transgénero, transexuales, bisexuales. Y negras. Personas negras. Exactamente. Están ahora en el top. Ahora es la agresividad máxima es si eres una persona negra transexual, ya ahí es el objetivo, la diana perfecta para todos estos energúmenos. Claro, es que esto, de hecho hay un debate muy grande que ha habido en las academias, pero siempre hablando de cómo los estudiantes lo han percibido, sobre qué tipo de colectivo estaba más oprimido, ¿no? Y ha habido una lucha, por ejemplo, en Estados Unidos entre, por ejemplo, si la homosexualidad era algo más que ha sufrido, vamos a decir, más fobias que el racismo, porque uno es más visible que el otro. Es decir, que dentro de los colectivos siempre hay una lucha constante por intentar reivindicar unas diferencias que han sido objeto de agresiones. Por ejemplo, hubo un caso, que yo recomiendo este documental que hay, que se llama El Proyecto Laramie, que es de una agresión que hubo en Estados Unidos a un chico que era homosexual y que murió después de una agresión atroz, después de varios días en coma. Y claro, muchos críticos han dicho que este caso le levantó muchísimo polvo, pero unas semanas antes, por ejemplo, una mujer negra transexual sin techo había muerto, ¿no? en Estados Unidos, y pues eso, algún artículo, algo así. Entonces, realmente sí, realmente dentro del colectivo estamos intentando generar constantemente conciencia, que esto es algo también que yo entiendo que genera mucha fricción para uno mismo, ¿no? La conciencia de los privilegios que uno tiene, que eso no significa que uno sea el más privilegiado y que por eso no pueda tener su propia conciencia de aquello que le perturba, pero es muy complicado abandonar esa parte de nosotros que nos dice tú eres especial por esto y
nos es muy complicado comprender a los demás dentro de sus particularidades y cómo estas son más complejas que nosotros. Entonces, no puedo decirte si eso es posible o no, pero sí que puedo decir que albergo esperanza, aunque mucha gente dice que la esperanza es esperar que algo que se fue va a volver, ¿no? Bueno, yo creo que intento moverme a través de la fe y de la esperanza en que este tipo de cosas ocurren y que la gente pueda ir sin miedo por la calle, que yo creo que es primordial. Porque... Primordial. Para el respeto de la persona y la dignidad de la misma es primordial. Si bien yo tengo quizá menos esperanza por la conciencia de lo vivido, pero al mismo tiempo también tengo conciencia de eso que tú decías, que es muy importante para que nosotros mismos dentro del colectivo entendamos cuáles son, por decirlo de una manera brusca, niveles o grados de fobia. Es decir, yo como hombre blanco europeo tengo menos probabilidades de sufrir fobia que un hombre negro homosexual. Y ya no te quiero contar si es una persona transexual negra. Es decir, esto tenemos que ser muy conscientes de esta realidad, porque el colectivo se protegerá mejor si somos conscientes de nosotros mismos de la conciencia de esa agresividad a la que nos vemos sometidos. Y por supuesto todos sufrimos fobia de alguna manera, por mucho que yo me considere que vivo en mi zona de confort, que estoy en esta ciudad donde se me respeta, aún así hay momentos en los que la mirada es aviesa, el comentario subrepticio es hiriente y alguien no me respeta. Pues así seguimos, porque hasta llegar a que fuese un hombre cis blanco, europeo, de 50 años y con una profesión liberal, pues hasta este tope mínimo de vulnerabilidad, hasta ese tendrá algún tipo de falta de respeto, porque seguro que a lo mejor en su infancia su padre le dio de hostias por otra cosa, ¿no? Entonces, eso es bastante complejo. Hecha esta realidad tan crítica que yo acabo de hacer ahora, me gustaría quedarme con tu esperanza, pero formúlamela. Es decir, ¿tú cómo concretas que tenemos que dar esos pasos? ¿Con más programas como este? ¿Con más formación? ¿Con una nueva teoría filosófica de lo queer, que yo la estoy esperando, para que nos entendamos mejor? Pues yo creo que tiene que ser, es que claro, una teoría de lo queer que sea capaz también desde un punto de vista ya no solamente filosófico, sino también antropológico, porque la filosofía se ha abandonado mucho, ya no hay, apenas hay trabajo de campo en filosofía, solamente algunos trabajos de Latour que sí que han tratado la filosofía con personas, ¿no? Un trabajo de campo que de alguna manera también reivindique el lado personal de esos conceptos que se tratan. Es decir, que por ejemplo cuando yo hablo de un tipo ideal en sociología y de un tipo de persona, es algo que ya está muy abandonado realmente, ¿no? Pero ser capaces de que esas particularidades resuenen con uno mismo más allá del concepto que los representa. Es decir, que realmente cada uno de esos conceptos sociales apelan a una realidad existente y que no solamente reverbere porque yo he experimentado ese concepto, ¿no? Sino ser capaces también de evocar la empatía que los despierta. Y claro, yo entiendo que en ese esfuerzo hay que tener en cuenta que vivimos en una sociedad plural y de que no todos piensan igual que nosotros. Eso es una cosa que sí que me intenta mantener intenta perdurar en esa esperanza, porque sé que no todos pensamos igual y soy consciente de que se puede conseguir que una persona que no piense igual que tú consiga que ciertas cosas asciendan a su conocimiento. Es decir, no hablo de cambiar a la persona, hablo de visibilizar una realidad que consiga ese clic en su cabeza. Esto es una cosa muy importante porque yo creo que en muchas ocasiones buscamos el enfrentamiento, se busca el enfrentamiento o se genera el enfrentamiento cuando eso mata completamente el diálogo. La idea que tenemos de debate está cada vez más muerta y lo que necesitamos es una manera de no de despertar conciencias ni de agitarlas, sino de entenderlas. Y cuando entendamos cómo funcionan dentro de esta vorágine de crispación y de ideas que se contraponen unas con otras, podemos intentar encontrar un punto de conexión entre ambos. Voy a acabar así, entendiendo conciencias. Muchas gracias por estar con nosotros, nosotras y nosotres. Es un placer que en el programa de diversidad que hacemos en esta casa, en Canal Málaga Televisión, te tenga a ti, tenga esa mente privilegiada que tienes, que es un gusto, un gozo, que el discurso todo lo ocupe y que la palabra nos ayude a entendernos mucho mejor. Así que enhorabuena por todo lo que haces, por todo lo que está por venir
esta es tu casa para que vengas cuando más te apetezca a contarnos más cosas sobre la filosofía de la diversidad. Muchas gracias, como siempre, un placer, un honor y hasta la próxima. Amigos, amigas, amigues, lo dicho, muchas gracias por tanto cariño aquí desde Canal Málaga Televisión. Chao.